Tom Cruise, en busca de diamantes en Sierra Leona, se hace pasar por turista y termina siendo perseguido por un grupo rebelde. El sol ardiente de Freetown golpeaba sin piedad el asfalto, mientras Tom Cruise observaba la ciudad desde la terraza de su hotel. A sus 40 y tantos años había conquistado Hollywood, pero ahora buscaba un nuevo tipo de adrenalina. Vestido con una camisa de lino blanca y pantalones caqui, parecía un turista más, pero su mirada escrutadora lo delataba como alguien con propósitos más complejos. ¿Más café, señor?, preguntó un camarero local. Sí, gracias, respondió Tom con una sonrisa calculada mientras repasaba los documentos que tenía sobre la mesa. Los recortes de periódico y fotografías satelitales mostraban la región este de Sierra Leona, específicamente las minas cercanas a Koidu, conocidas por sus abundantes diamantes de alta calidad. Había pasado 6 meses investigando sobre los yacimientos de diamantes en África Occidental, fascinado no solo por su valor, sino por la adrenalina que suponía conseguir una de esas piedras en una zona controlada por rebeldes. En la habitación del hotel, Tom tenía preparada su identidad falsa. Credenciales como corresponsal de un prestigioso periódico estadounidense, cámaras profesionales y un cuaderno lleno de preguntas sobre el conflicto civil que servirían para mantener su fachada. Se llamaría Michael Raymond, un periodista interesado en documentar las consecuencias humanas de la guerra por los recursos naturales. Esa noche, Tom se reunió con Isa Camara, un contacto local que le había recomendado un viejo amigo de la industria cinematográfica con conexiones en África. «El este no es seguro, señor Raymond», advirtió Isa en el ruidoso bar donde se encontraron. Un ventilador de techo apenas movía el aire caliente y húmedo. Los rebeldes del Frente Revolucionario Unido controlan muchas de las minas. El gobierno asegura que tiene el control, pero la realidad es otra. Tom deslizó un sobre con dinero por debajo de la mesa. «Necesito un guía y un vehículo. Quiero entrevistar a la gente local, ver cómo viven, cómo les afecta el conflicto por los diamantes». Isa miró alrededor antes de tomar el sobre. «Puedo conseguirle un conductor y actuar como su traductor. Hablo mende y crío, además de inglés. Pero debo advertirle, si los rebeldes sospechan que es algo más que un periodista, ningún dinero lo salvará. Solo soy un reportero buscando una buena historia», respondió Tom con una confianza que casi se creía él mismo. Esa noche, en la soledad de su habitación, Tom revisó el mapa una vez más, marcando la ruta hacia Koidu y los puntos donde, según sus investigaciones, se encontraban los diamantes más valiosos. También repasó los nombres de los líderes rebeldes y las fechas clave del conflicto. Si iba a hacerse pasar por periodista, necesitaba sonar convincente. El plan era simple. Viajaría como periodista, ganaría acceso a las zonas mineras, identificaría un diamante de alto valor y encontraría la manera de sacarlo del país. Lo que Tom no sabía era que sus movimientos ya habían llamado la atención, no solo de los informantes locales, sino también de un comandante rebelde con particular desconfianza hacia los extranjeros. La carretera hacia el este de Sierra Leona se deterioraba con cada kilómetro. El todoterreno que Isa había conseguido saltaba violentamente sobre los baches, mientras el paisaje iba transformándose de los suburbios caóticos de Freetown a una jungla densa interrumpida ocasionalmente por pequeños pueblos. «Estamos entrando en territorio complicado», advirtió Isa, señalando un puesto de control improvisado a unos 100 metros por delante. «Deje que yo hable primero». Soldados gubernamentales, apenas adolescentes con uniformes demasiado grandes y rifles AK-47, los detuvieron. Tom observó cómo Isa hablaba con ellos en crío, mostrándoles los documentos de prensa que habían preparado. El líder del grupo, un hombre con cicatrices en el rostro, se acercó a la ventana de Tom. «¿Periodista americano? ¿Qué quiere ver aquí?», preguntó en un inglés entrecortado. Tom adoptó su mejor postura de reportero indignado.
El mundo necesita conocer lo que está pasando con los recursos de Sierra Leona y cómo afecta a su gente. La guerra por los diamantes tiene consecuencias humanas que nadie cuenta. El soldado lo miró con suspicacia, pero finalmente les hizo un gesto para que continuaran. Tenga cuidado más adelante. No podemos garantizar seguridad después de McKinney. Pasaron 3 puestos de control más antes de llegar a un pequeño pueblo donde Isa sugirió descansar. El lugar consistía en unas pocas casas de adobe con techos de chapa y una pequeña tienda que hacía las veces de restaurante. Aquí podemos comer algo y recoger información, explicó Isa. La gente local sabe qué zonas evitar. En el comedor improvisado, mientras comían un guiso de pescado con arroz, Tom notó las miradas de los lugareños. Una mujer mayor se acercó a su mesa y comenzó a hablar con Isa en un dialecto local. Dice que ayer hubo enfrentamientos cerca de la mina principal, tradujo Isa en voz baja. Los rebeldes expulsaron a unos mineros independientes. Si vamos allí, debemos ser muy cuidadosos. Tom asintió, fingiendo preocupación periodística mientras su mente calculaba posibilidades. Los enfrentamientos significaban confusión, y la confusión podía ser una oportunidad para acceder a las zonas más ricas en diamantes. Reanudaron el viaje por la tarde. El calor era sofocante y el aire acondicionado del vehículo había dejado de funcionar horas atrás. A medida que se acercaban a Koidu, comenzaron a ver evidencias del conflicto. Casas quemadas, vehículos abandonados y, lo más perturbador, la ausencia casi total de hombres jóvenes en los pueblos que atravesaban. Muchos han sido reclutados a la fuerza por los rebeldes, explicó Isa al notar la mirada inquisitiva de Tom. Otros trabajan en las minas bajo condiciones de esclavitud moderna. Al atardecer, llegaron a un campamento de desplazados en las afueras de Koidu. Isa arregló que pasaran la noche allí, presentando a Tom como un periodista que documentaría sus historias. Bajo la excusa de entrevistas, Tom recopiló información valiosa sobre la ubicación exacta de las minas y los movimientos de los rebeldes. Una niña de unos 12 años, con ojos que revelaban haber visto demasiado para su edad, le contó cómo su padre había encontrado un diamante grande y había intentado ocultarlo. Se lo llevaron al bosque, dijo con una voz monocorde que heló la sangre de Tom. Nunca volvió. Esa noche, mientras Isa dormía, Tom revisó sus notas con una linterna. Según la información recopilada, la mina más productiva estaba a solo 5 kilómetros de su posición actual, pero también era la más vigilada por el grupo rebelde liderado por un comandante conocido como el Leopardo. Tom sabía que estaba jugando un juego peligroso. Su experiencia como actor le permitía mantener la fachada de periodista comprometido, pero cada hora que pasaba en territorio hostil aumentaba el riesgo de ser descubierto. Lo que él no sabía era que entre los refugiados del campamento, un joven con una cicatriz en forma de cruz en la mejilla lo observaba atentamente. El chico había notado cómo Tom prestaba demasiada atención a las menciones de diamantes grandes durante las entrevistas. Y esa noche, mientras todos dormían, envió un mensaje a través de un viejo walkie-talkie. El amanecer en Koidu llegó con una bruma rojiza y el sonido distante de explosiones. Tom se despertó sobresaltado, encontrando a Isa ya preparado con sus pertenencias. Detonaciones controladas en las minas, explicó Isa con naturalidad. Comenzamos el día temprano aquí. Después de un desayuno rápido de pan y café instantáneo, se dirigieron hacia la zona minera. Tom había configurado su cámara y llevaba su cuaderno de notas visible, representando perfectamente su papel de periodista. La primera mina que visitaron estaba bajo control gubernamental, o eso afirmaban los soldados que custodiaban la entrada. Era una operación relativamente organizada. Decenas de hombres trabajaban bajo el sol implacable, cavando en el barro rojo y pasando cubos de tierra para ser lavados y filtrados en busca de diamantes.
Tom filmó todo mientras Isa traducía sus preguntas a los supervisores. Mantuvo su fachada periodística, pero sus ojos expertos evaluaban el sistema, buscando puntos débiles y oportunidades. ¿Puedo hablar con algunos mineros?, preguntó Tom al encargado, un hombre corpulento con gafas de sol y un látigo enrollado en la cintura. 5 minutos, respondió secamente el hombre. Tom se acercó a un grupo de trabajadores durante su breve descanso. Eran hombres de diversas edades, con cuerpos marcados por cicatrices y el agotamiento. A través de Isa, les preguntó sobre sus condiciones y si habían encontrado diamantes significativos recientemente. Un hombre mayor, con manos callosas y ojos cansados, miró a ambos lados antes de inclinarse hacia Tom. «La mina grande no está aquí», susurró en un inglés entrecortado. «Está más al este, controlada por el Leopardo. Allí encontraron piedras como huevos de paloma la semana pasada». Tom sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «¿Cómo podría ver esa mina para mi reportaje?». El hombre negó con la cabeza. «Muerte segura para extranjeros. El Leopardo no confía en periodistas». Cuando se alejaban de la primera mina, Tom presionó a Isa. «Necesitamos ir a la mina controlada por el Leopardo». Isa lo miró como si hubiera perdido la razón. «Es un suicidio. Ese hombre ha ejecutado a trabajadores por mirar un diamante demasiado tiempo. Los periodistas que han intentado documentar sus operaciones nunca regresaron». «Duplicaré tu pago», ofreció Tom con determinación. Isa guardó silencio por un momento, sopesando el riesgo frente a la recompensa. «Conozco a alguien que trabaja para ellos. Quizás pueda conseguirnos acceso limitado, fingiendo que queremos hacer un reportaje favorable al Frente Revolucionario». Esa tarde, mientras esperaban en una choza a las afueras de Koidu, Tom notó un cambio en el ambiente. Más vehículos militares circulaban por la carretera principal y los lugareños parecían más tensos. «Algo está pasando», comentó a Isa. «El gobierno puede estar planeando una ofensiva», respondió Isa con preocupación. «Debemos ser cautelosos. Si hay combates, quedaremos atrapados entre dos fuegos». El contacto de Isa llegó al anochecer. Era un hombre delgado con una cicatriz que le atravesaba la cara, desde la frente hasta la barbilla. Se presentó simplemente como Morris. «El Leopardo permitirá que visiten una de las áreas de extracción mañana», informó con voz grave. «Pero tiene condiciones. Nada de fotografías de su personal armado y debe revisar cualquier material antes de que se lo lleven». Tom asintió, fingiendo gratitud periodística. «Solo queremos mostrar al mundo la realidad de la minería de diamantes, sin sensacionalismos». Morris los estudió con ojos entrecerrados. «Estaré vigilándolos. Un movimiento sospechoso y no saldrán de allí con vida». Esa noche, en la habitación que habían alquilado en una casa local, Isa expresó sus dudas. «Esto es demasiado peligroso. El Leopardo no es conocido por su hospitalidad con extranjeros». Tom miró por la ventana hacia la oscuridad, donde las luces ocasionales revelaban la ubicación de las minas en operación nocturna. «Mañana entraremos, documentaremos lo suficiente para mantener nuestra cobertura y buscaré mi oportunidad. Solo necesito acceso a las piedras recién extraídas». «¿Y luego qué?», preguntó Isa. «Suponiendo que consigas tu diamante, ¿cómo planeas sacarlo del país?». Tom sonrió con confianza, pero internamente reconocía que esa parte del plan era la más débil. Confiaba en su ingenio y recursos para improvisar una vez que tuviera la piedra en su poder. Lo que ninguno de los dos sabía era que Morris había instalado un pequeño micrófono en la habitación antes de su llegada. En ese momento, el Leopardo ya estaba escuchando su conversación, confirmando sus sospechas sobre el verdadero propósito de la visita del supuesto periodista americano. La mina controlada por el Leopardo era una cicatriz abierta en la tierra.
Un enorme cráter de casi 200 metros de diámetro donde cientos de hombres trabajaban bajo la atenta mirada de guardias armados. A diferencia de la mina gubernamental, aquí no había pretensiones de formalidad. Era una operación brutal y eficiente. Morris los guió hasta una estructura elevada de madera que servía como puesto de observación. Desde allí, Tom pudo ver toda la operación mientras filmaba con su cámara, cuidando de no enfocar directamente a los guardias armados como le habían advertido. ¿Dónde procesan los diamantes encontrados?, preguntó Tom, intentando sonar como un periodista interesado en el proceso. Morris señaló una tienda de campaña custodiada por 4 hombres con rifles de asalto. Allí se hace la primera clasificación. Luego, las piedras valiosas se envían directamente al campamento principal del comandante. Tom asintió, calculando distancias y evaluando posibilidades. La tienda estaba a unos 50 metros de su posición, un trayecto imposible de realizar sin ser detectado. ¿Podríamos ver el proceso de clasificación? Sería un elemento importante para mi reportaje, solicitó con su tono más profesional. Morris lo consideró por un momento. Veré qué puedo hacer. Esperen aquí. Mientras Morris se alejaba, Isa se acercó a Tom. Algo no está bien, susurró. Los guardias nos observan demasiado, y hay más de los necesarios para una visita como esta. Tom también lo había notado, pero estaba demasiado cerca de su objetivo para retroceder. Mantén la calma. Seguimos siendo periodistas documentando la realidad minera. Morris regresó 15 minutos después. Pueden observar la clasificación, pero desde fuera de la tienda, y solo por 10 minutos. La tienda de clasificación era un hervidero de actividad. 4 hombres sentados en mesas bajas examinaban pequeñas pilas de tierra y grava, lavándolas en cubetas de agua y revisando el contenido bajo la intensa luz de lámparas LED alimentadas por generadores portátiles. Tom filmó el proceso mientras hacía preguntas técnicas sobre los tipos de diamantes que encontraban. De repente, uno de los clasificadores emitió una exclamación. Había encontrado algo. El supervisor se acercó rápidamente. El clasificador le mostró algo pequeño que Tom no pudo ver claramente. ¿Qué encontraron?, preguntó Tom con entusiasmo simulado. Un diamante de buena calidad, respondió Morris con indiferencia. Unos 3 quilates probablemente, nada extraordinario para esta mina. El supervisor colocó el diamante en una pequeña caja fuerte portátil. Tom memorizó su ubicación y el mecanismo de cierre, notando que usaba una llave que el supervisor llevaba en un cordón alrededor del cuello. Cuando terminó su tiempo en la tienda de clasificación, Morris los llevó a ver otras partes de la operación. Tom mantuvo su actuación de periodista meticuloso, pero su mente trabajaba a toda velocidad, formulando y descartando planes. Al mediodía, Morris anunció: «El comandante desea hablar con ustedes antes de que se vayan». Tom intercambió una mirada preocupada con Isa. Esto no estaba en el plan. Los condujeron a una casa de concreto a 1 kilómetro de la mina, la única estructura permanente en medio de un mar de tiendas y chozas improvisadas. 4 guardias con chalecos antibalas y armas automáticas custodiaban la entrada. En el interior, sentado tras un escritorio de madera tallada que contrastaba grotescamente con la simplicidad del resto de la habitación, estaba el leopardo. Era un hombre de constitución fuerte, con una cicatriz que le recorría el lado izquierdo del rostro, desde la ceja hasta la barbilla, deformándole ligeramente el ojo. «Señor Raymond», dijo con una voz sorprendentemente suave y educada. «O debería decir, Tom Cruise». El corazón de Tom dio un vuelco, pero su entrenamiento como actor le permitió mantener la compostura. «Disculpe, debe confundirme con alguien más. Soy Michael Raymond del...». El leopardo lo interrumpió con un gesto. «Ahórrese la actuación. Sabemos quién es realmente y por qué está aquí». Colocó sobre la mesa una fotografía impresa.
Era Tom en el hotel de Freetown, claramente reconocible. Tenemos contactos en la capital y tecnología, aunque le sorprenda. Tom evaluó rápidamente sus opciones. La negación ya no tenía sentido. De acuerdo, soy Tom Cruise, pero están malinterpretando mis intenciones. El comandante rebelde se reclinó en su silla. ¿De verdad? Porque anoche le escuchamos hablar sobre llevarse uno de nuestros diamantes. ¿También malinterpretamos eso? Tom lanzó una mirada a Isa, preguntándose si lo había traicionado, pero la expresión de genuina sorpresa y miedo en su rostro le dijo que él también había sido engañado. «Escuche», dijo Tom cambiando de estrategia. «Soy un actor, sí, pero también estoy genuinamente interesado en documentar este conflicto. Los diamantes son parte de la historia, por supuesto, pero...» «Silencio», ordenó el leopardo, su voz perdiendo toda suavidad. «Los americanos y europeos vienen aquí, se llevan nuestros recursos y luego nos condenan por la violencia que sus propias acciones provocan». Se puso de pie lentamente. «Normalmente, ejecutaría a cualquiera que intentara robarme, pero usted tiene valor». Tom intentó no mostrar el miedo que comenzaba a sentir. «Si quiere dinero», el leopardo soltó una carcajada amarga. «¿Dinero? Tengo diamantes, señor Cruise. Lo que necesito es atención internacional, y usted me la dará». El comandante explicó su plan. Tom sería su rehén. Enviarían videos exigiendo el reconocimiento internacional del Frente Revolucionario Unido como fuerza política legítima y el fin de las restricciones sobre los diamantes de conflicto. Su gobierno y los medios prestarán atención si un actor famoso está en peligro, explicó el leopardo con una lógica fría. Será nuestro embajador involuntario. Tom sabía que estaba en un grave peligro. El Frente Revolucionario era conocido por su brutalidad, incluyendo amputaciones a civiles como táctica de terror. «Ustedes dos serán trasladados a nuestro campamento principal en la selva», continuó el leopardo. «Desde allí emitiremos nuestras demandas». Cuando los guardias se disponían a escoltarlos fuera, se escuchó una fuerte explosión a lo lejos. El suelo tembló ligeramente. El leopardo se tensó. «¿Qué fue eso?», exigió saber a uno de sus guardias. «Ataque del gobierno, señor», respondió el hombre tras consultar su radio. «Están bombardeando la sección este». El caos que siguió fue la oportunidad que Tom había estado esperando. Mientras el leopardo y la mayoría de los guardias se apresuraban a responder a la emergencia, Tom notó que la caja fuerte portátil que había visto antes estaba sobre una mesa lateral en la oficina. En medio de la confusión, con Isa y él custodiados por un solo guardia, Tom implementó años de entrenamiento en escenas de acción. Con un movimiento rápido, golpeó al guardia en la garganta y lo desarmó, usando la culata del rifle para dejarlo inconsciente. «¡Vámonos ya!», gritó a Isa, pero antes agarró la caja fuerte. Era pesada, probablemente contenía más que el diamante que había visto. Salieron al exterior, donde el campamento era un caos de actividad. Nadie les prestó atención mientras corrían hacia su vehículo, todos demasiado ocupados respondiendo al ataque gubernamental. «Conduce», ordenó Tom a Isa una vez que llegaron al todoterreno. «¿Hacia dónde?», preguntó Isa arrancando el motor. «De vuelta a Freetown, y rápido». Mientras se alejaban del campamento rebelde, Tom forzó la caja fuerte con un cuchillo que encontró en la guantera. Dentro había 3 diamantes. El que había visto extraer, de unos 3 quilates, y 2 más grandes, incluyendo uno del tamaño de una moneda pequeña que brillaba con una pureza excepcional, incluso bajo la luz natural. Tom sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte si lo atrapaban. El leopardo enviaría a sus hombres tras ellos y no se detendrían hasta recuperar los diamantes y vengarse de la humillación. «Conduce sin parar», dijo a Isa. «Pagaré el triple si me sacas de este país con vida». Isa, comprendiendo que ya no había marcha atrás, pisó el acelerador a fondo mientras tomaban la carretera principal hacia el oeste.
hacia Freetown, hacia la salvación. O eso esperaban. La carretera hacia Freetown se convirtió en una pesadilla. El ataque del gobierno a las posiciones rebeldes había desatado una serie de controles militares y movimientos de tropas que dificultaban su avance. Para empeorar las cosas, una tormenta tropical había comenzado, convirtiendo los caminos de tierra en lodazales traicioneros. «Tenemos que evitar los puestos de control principales», dijo Isa, girando bruscamente en un camino secundario casi oculto entre la vegetación. «Para ahora, el leopardo ya habrá dado la alarma. Nos estarán buscando». Tom asintió, aferrándose a los diamantes que había guardado en un compartimento secreto de su mochila. El valor combinado de las 3 piedras podría superar los $5 millones, pero ahora mismo no valían nada si no lograban salir con vida. El todoterreno avanzaba con dificultad por el camino embarrado, cada sacudida una prueba para la suspensión del vehículo. La lluvia caía con tanta fuerza que los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad. «Hay un pequeño pueblo a unos kilómetros», explicó Isa. «Mi primo vive allí. Podemos escondernos hasta que amaine la tormenta». El pueblo resultó ser poco más que un conjunto de chozas agrupadas alrededor de una pequeña iglesia de concreto. El primo de Isa, un hombre llamado Samuel, los recibió con recelo, pero los dejó pasar al ver la desesperación en el rostro de su familiar. «Solo hasta mañana», advirtió Samuel en voz baja. «Si los rebeldes descubren que los ayudé, quemarán todo el pueblo». Esa noche, mientras la tormenta azotaba el tejado de chapa, Tom e Isa discutieron sus opciones en la pequeña habitación trasera donde se escondían. «El aeropuerto estará vigilado», razonó Isa, «y todos los controles en la carretera principal a Freetown también». Tom consideró alternativas. «¿Qué hay de Guinea? ¿Podríamos cruzar la frontera?» Isa negó con la cabeza. «Las fronteras son aún más peligrosas. Los rebeldes tienen contactos con los guardias fronterizos corruptos. Entonces tenemos que llegar a la embajada estadounidense en Freetown», decidió Tom. «Una vez allí, estaré bajo protección diplomática». «Hay un problema», dijo Isa con gravedad. «Mis contactos en Freetown me enviaron un mensaje. El leopardo ha ofrecido una recompensa por nosotros. Y no solo sus hombres nos buscan, también mercenarios y cazarrecompensas locales». Tom pasó la noche en vela, escuchando los truenos y planificando cada paso. Al amanecer, la tormenta había disminuido a una llovizna constante, pero suficiente para mantener los caminos en condiciones deplorables. Samuel les trajo noticias con el desayuno. «Hay soldados del gobierno estableciendo controles a 5 kilómetros de aquí, y vi vehículos rebeldes pasar por la carretera principal durante la noche. Estamos atrapados entre 2 fuegos», murmuró Isa. Tom tomó una decisión. «Necesitamos un nuevo plan y nuevas identidades». Sacó un fajo de $, de su riñonera oculta. «Samuel, ¿puedes conseguirnos ropa local y documentos básicos? No necesitan ser perfectos, solo lo suficientemente buenos para pasar una inspección rápida». Samuel miró el dinero y asintió lentamente. «Conozco a alguien que puede ayudar, pero llevará tiempo». «Tenemos hasta el mediodía», dijo Tom. «Después nos vamos». Mientras Samuel partía a buscar los documentos, Tom e Isa modificaron su apariencia. Tom se afeitó la cabeza, dejando solo una sombra de cabello muy corto, y se oscureció la piel con una mezcla de café y tierra que Isa preparó. Con la ropa local que Samuel había dejado, y bajo la luz difusa de la lluvia, podría pasar por un hombre mestizo a distancia. Al mediodía, Samuel regresó con documentos rudimentarios, carnets de identidad sierraleoneses manipulados y pases de trabajo para una ONG internacional. No resistirían un escrutinio detallado, pero podrían funcionar en un control rápido. «Mi contacto dice que hay un carguero que sale esta noche de un pequeño puerto pesquero a 30 kilómetros de aquí», informó Samuel.
Va hacia Guinea-Bissau. El capitán acepta pasajeros por el precio adecuado. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción, decidió Tom. Desde allí podría contactar con la embajada estadounidense. Partieron al atardecer, evitando deliberadamente las carreteras principales. El todoterreno avanzaba con dificultad por caminos rurales que apenas merecían tal nombre. En 2 ocasiones tuvieron que empujar el vehículo para sacarlo del lodo, y Tom sintió que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de ser capturados. A 10 kilómetros del puerto, se encontraron con un control militar inesperado. 4 soldados con uniformes embarrados detenían todos los vehículos. «Tranquilo», murmuró Isa mientras se acercaban. «Son del gobierno, no rebeldes». Tom se hundió en el asiento, simulando dormir, con un sombrero de pescador local ocultando parcialmente su rostro. Isa habló con los soldados en crío, mostrando los documentos falsos y explicando que trabajaban para una ONG médica, transportando suministros. El líder del grupo, un sargento con expresión cansada, examinó los documentos con sospecha. «¿Por qué tomar este camino?», preguntó en inglés, mirando directamente a Tom. «La carretera principal está bloqueada por un deslizamiento de tierra», respondió Isa rápidamente. «Llevamos medicinas urgentes». El sargento pareció dudar, pero finalmente les hizo señas para que continuaran. Tom no respiró con normalidad hasta que estuvieron a 1 kilómetro de distancia. «Eso estuvo cerca», murmuró. «Demasiado cerca», coincidió Isa. «Y ahora tienen nuestras descripciones, aunque sean falsas». El pequeño puerto pesquero resultó ser poco más que una playa de arena gris donde varias embarcaciones se mecían en aguas poco profundas. La mayor de ellas era un carguero oxidado de unos 30 metros de eslora, con el nombre Estrella de África, casi borrado en el casco. Samuel les había dado instrucciones precisas. Debían encontrar a un hombre llamado Ibrahim, segundo oficial del carguero. La oscuridad y la persistente llovizna les proporcionaban cierta cobertura mientras caminaban entre los pescadores y marineros que preparaban sus embarcaciones o reparaban redes. Tom mantenía la cabeza baja, consciente de que cada minuto en terreno abierto aumentaba el riesgo. Encontraron a Ibrahim fumando bajo un cobertizo improvisado. Era un hombre corpulento con una barba entrecana y ojos que revelaban haber visto demasiado. «¿Son ustedes los amigos de Samuel?», preguntó sin preámbulos. Isa asintió. Tom observó cómo negociaban en voz baja, con varios billetes cambiando de manos. «Zarparemos en 1 hora», informó finalmente Ibrahim. «Permanezcan en la bodega hasta que estemos en aguas internacionales. Si nos detienen para una inspección, ustedes no existen». La espera en la playa, ocultos entre pilas de cajones de pescado, fue una tortura. Cada sonido de motor acercándose hacía que Tom se tensara, preparado para correr. Finalmente, Ibrahim los guió hasta una pequeña lancha que los llevó al carguero. Subieron por una escalera de cuerda hasta la cubierta, donde un marinero los condujo rápidamente a una bodega que olía a pescado y diésel. «Quédense aquí», ordenó el marinero, cerrando la pesada puerta metálica tras ellos. La bodega estaba casi vacía, excepto por algunas cajas de suministros y redes apiladas. Tom e Isa se acomodaron lo mejor que pudieron entre los bultos, intentando ignorar el constante balanceo del barco. «Si todo va bien, estaremos en Guinea-Bissau en 36 horas», murmuró Isa. «Desde allí podremos contactar con su embajada». Tom asintió, palpando su mochila donde guardaba los diamantes. Todo el riesgo, todo el peligro, ¿valía realmente la pena? Se preguntó si su búsqueda de adrenalina y riqueza no había sido simplemente una manifestación de arrogancia, creyendo que podía entrar en un país devastado por la guerra y tomar lo que quisiera sin consecuencias. 2 horas después de zarpar, cuando comenzaban a sentir que quizás habían escapado, la puerta de la bodega se abrió violentamente. Ibrahim entró con expresión grave.
seguido por 2 hombres armados. «Hay un problema», anunció. «Acabamos de recibir una transmisión. Las autoridades han emitido una alerta para todos los puertos. Están buscando a un americano y su guía local, sospechosos de robar diamantes del FRU». El corazón de Tom se aceleró. «¿Qué significa eso para nosotros?». Ibrahim intercambió una mirada con los hombres armados. «Significa que nuestro acuerdo ha cambiado. La recompensa por ustedes es mayor que lo que me pagaron». Tom comprendió inmediatamente. «¿Cuánto?». $50,000 por cada uno. Tom respiró hondo. «Te daré 100,000, ahora mismo». Ibrahim arqueó una ceja escéptico. «¿De dónde sacaría esa cantidad un hombre que huye en mi bodega?». Tom miró a Isa, quien asintió levemente. No tenían otra opción. Con cuidado, Tom extrajo uno de los diamantes más pequeños de su escondite. «Esto vale mucho más de 100,000. Es tuyo si nos llevas a Guinea-Bissau como acordamos». Ibrahim tomó el diamante con manos experimentadas, examinándolo a la luz de la linterna que llevaba. Sus ojos brillaron con codicia al reconocer su autenticidad. «Trato hecho», dijo finalmente, «pero permanecerán encerrados hasta que lleguemos». Durante las siguientes 30 horas, Tom e Isa vivieron en un limbo de incertidumbre, alimentados con pan duro y agua, saltando ante cada sonido inusual, temiendo que Ibrahim hubiera decidido traicionarlos después de todo. Finalmente, la puerta se abrió nuevamente. Era de noche. «Hemos llegado», anunció Ibrahim. «Estamos anclados a 1 kilómetro de la costa. Mi bote los llevará a tierra». Tom y Isa siguieron a Ibrahim hasta la cubierta. El aire salado y la brisa nocturna fueron un alivio después del encierro en la bodega. A lo lejos podían ver las luces dispersas de lo que parecía ser un pequeño asentamiento costero. «¿Dónde estamos exactamente?», preguntó Tom mientras descendían hacia la pequeña lancha que los llevaría a tierra. «Cerca de Cacheu», respondió Ibrahim. «Hay transporte hacia Bissau desde allí. Una vez en la capital pueden contactar con su embajada». La lancha los dejó en una playa desierta. Ibrahim les señaló un camino de tierra que se perdía entre la vegetación. «Sigan esa ruta por 3 kilómetros. Llegarán al pueblo». Antes de que la lancha se alejara, Tom miró fijamente a Ibrahim. «Gracias». Ibrahim respondió con una sonrisa torcida. «No me agradezca, señor Cruz. Solo espero que esos diamantes no le traigan la misma maldición que han traído a mi continente». Con esas palabras, la lancha se alejó, dejándolos solos en la oscuridad. El camino hacia Cacheu fue tenso, pero sin incidentes. El pequeño pueblo parecía dormido cuando llegaron, con solo algunas luces encendidas en las casas dispersas. «Necesitamos encontrar transporte hacia Bissau», dijo Isa, «y un teléfono». Encontraron un pequeño hotel que no era más que una casa con habitaciones para alquilar. El propietario, despertado a pesar de la hora tardía, les proporcionó una habitación básica y, lo más importante, acceso a un teléfono. Tom llamó a la embajada estadounidense en Bissau. Después de varios minutos explicando su situación y mencionando su verdadera identidad, logró hablar con el oficial de seguridad de guardia. «Un equipo de extracción vendrá por usted mañana temprano, señor Cruz», le aseguraron. «Permanezca en su ubicación actual». Tom colgó, sintiendo por primera vez en días que podría sobrevivir a esta aventura. «Vendrán por nosotros mañana», informó a Isa. «Solo necesitamos mantener un perfil bajo hasta entonces». Isa asintió, el agotamiento evidente en su rostro. «Ha sido un largo viaje. Uno que nunca olvidaré», respondió Tom. Sacó los 2 diamantes restantes de su escondite. «Esto es para ti, tu parte del trato». Isa miró el diamante brillando incluso bajo la tenue luz de la habitación, pero no lo tomó. «¿Sabes por qué acepté este trabajo a pesar de los riesgos?», preguntó. Tom negó con la cabeza.
Mi hermano pequeño necesita una operación costosa. Pensé que este dinero podría salvarlo. Isa hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la noche. Pero durante nuestro viaje, vi el sufrimiento que estas piedras causan a mi gente. Vi niños sin brazos y familias destrozadas. Todo por estas rocas brillantes. Tom sintió una punzada de vergüenza. Su aventura había sido impulsada por la adrenalina y la codicia, mientras que a su alrededor, personas como Isa vivían las consecuencias reales del comercio de diamantes de sangre. «Tómalo», insistió Tom. «Úsalo para la operación de tu hermano. Al menos algo bueno saldrá de todo esto». Isa dudó un momento más, pero finalmente tomó el diamante. «Gracias». A la mañana siguiente, un vehículo de la embajada estadounidense llegó a Cacheu. 2 marines y un oficial consular escoltaron a Tom hasta Bissau, donde un avión privado lo esperaba para llevarlo de regreso a Estados Unidos. Antes de partir, Tom se despidió de Isa. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Llevar a mi hermano a un hospital en Senegal», respondió Isa. «Y después, quizás trabaje con una ONG. Hay mucho por reconstruir en Sierra Leona». Tom asintió, reconociendo que mientras él regresaría a su vida de privilegios, Isa volvería a enfrentar la dura realidad de un país en recuperación. «Si alguna vez necesitas algo», comenzó Tom. «Lo sé», interrumpió Isa con una sonrisa tranquila. «El famoso Tom Cruise me debe un favor». Mientras el avión despegaba, llevándolo de regreso a la seguridad y el lujo, Tom miró por la ventanilla hacia el paisaje africano que se empequeñecía bajo él. En su bolsillo llevaba un solo diamante, un recordatorio de su temeraria aventura. Pero también llevaba algo más: la comprensión de que detrás de cada objeto de lujo, cada símbolo de estatus, podía haber historias de sufrimiento humano que raramente se cuentan. El diamante brillaba en su mano, hermoso y terrible a la vez. Tom decidió que no lo vendería. Lo mantendría como un recordatorio constante de su experiencia en Sierra Leona, de las personas que había conocido y del verdadero costo de la riqueza extraída de tierras devastadas por conflictos. Y quizás, pensó mientras guardaba el diamante, algún día usaría su influencia para contar esta historia, no como una aventura glamorosa, sino como un testimonio del impacto humano del comercio de diamantes de sangre. Porque algunas historias, como había aprendido, necesitan ser contadas no por su brillo, sino por las sombras que revelan. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Y por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.